En esta clase vamos a abordar la expresión de la organización que se dio el gobierno peronista en el primer plan quinquenal, algunos aspectos expresados sobre la educación en la reforma constitucional de 1949 y la ley de universidad y su conflictiva relación que va a desembocar esta con la ya sabida universidad pública. Bien, para comenzar, el plan quinquenal fue el plan de gobierno destinado a regir la vida del Estado entre 1947 y 1951. Ya en octubre del 46 lo presentó en la Cámara de Diputados de la Nación y en este se expresa en forma general el objetivo fundamental de elevar la cultura social en las masas trabajadoras, dignificar el trabajo y humanizar el capital. En 1947, cuando presentó el plan quinquenal en la Casa Histórica de Tucumán, se establece y difunde claramente cuáles son los tres principios de la doctrina nacional justicialista y firma ese día como el Día de la Independencia Económica. ¿Sí? Se presentó por primera vez los postulados de la soberanía política como enarbolándolos de lo que era la doctrina nacional justicialista: soberanía política, independencia económica y justicia social. El capítulo 3 del plan quinquenal va a corresponder a la planificación del área educativa. Y en él la educación va a estar, expresa el plan quinquenal, que va a estar fundamentada en los valores democráticos, debe ser entendida como patrimonio y perteneciente y correspondiente a todos los sectores sociales, y en ella se resaltaban las aptitudes y condiciones de los estudiantes más que los medios que estos dispondrían. De igual manera, acentuaba la formación práctica y profesional en el nivel medio. Así puede leerse en el plan quinquenal que urge que la enseñanza se encamine a formar obreros eficientes en todas las especialidades. Bien, vamos para atrás. Aquí estamos, perdón. Bueno, la concepción, ¿qué tipo de concepción trasunta, ¿sí?, expresado en el plan quinquenal? Se reconoce claramente una concepción espiritual de la enseñanza y a la vez la condición de que todos los sectores accedan al nivel educativo. Entonces, claramente se destaca en los términos de la preparación y configuración de la educación desde una concepción de la enseñanza, como así también una instrucción para el trabajo en estrecha relación con el medio circundante, y de esa manera, ¿sí?, el conjunto de las disposiciones contenidas en esta planificación deben promover, dice el plan quinquenal, el acceso al sistema educativo de los sectores que tradicionalmente quedaron excluidos, ¿sí?, quedaron fuera del mismo, y procurando de este modo una real extensión del servicio educativo. En cuanto a la educación universitaria, luego vamos a nosotros a hacer foco en ella, pero en el plan quinquenal, ¿sí?, establece que hay la necesidad de popularizar la universidad y difundir la cultura universitaria. Al respecto, contiene consideraciones en torno a la necesidad de introducir reformas a los estudios universitarios preexistentes, y en ellos reconoce que uno de los graves problemas de la vida universitaria se daban esencialmente por dos causas, que eran por la falta de acceso de las clases humildes a la universidad y, por el otro lado, la existencia de una mayoría de profesores que, por razones de formación o por razones de edad o por frecuentemente también posición económica, respondían siempre en un sentido reaccionario al pueblo. Entonces plantea que la función de la universidad, pese a su autonomía y al derecho de elegir sus autoridades, ha demostrado su absoluta separación del pueblo
y el más completo desconocimiento de sus necesidades y de sus aspiraciones. Entonces, las funciones específicas de la universidad, tanto era por un lado la formación profesional cuanto la investigación científica que realizara, deberían relacionarse con la difusión de la cultura general. La universidad iba a ser gratuita, ¿sí?, con requisitos de promedio del nivel medio para su ingreso, y se ordena la existencia de determinadas calificaciones en los estudios medios para poder acceder a ella. Bien, esto fue en forma resumida qué es lo que se dice de la universidad, se establecen los puntos y luego vamos a ver la ley que se sanciona al respecto. La Constitución de 1949 fue una herramienta fundamental del periodo peronista, no solo porque logra poner en términos constitucionales muchos de los principios que el peronismo creía necesarios en términos de la relación del Estado y de las políticas sociales, sino que también le va a permitir la reelección. Esta reforma constitucional lleva a la posibilidad de reelegir al presidente un periodo más. El capítulo 4 de la Constitución de 1949 va a hacer referencia a la educación y la cultura, ¿sí?, y la va a establecer claramente como una institución que corresponde a la familia y a los establecimientos particulares y oficiales. Quienes han analizado esta construcción discursiva, los que han analizado cómo está expresado esta frase, claramente detectan en ello un elemento más conservador que el liberal, ¿no? Ponen en primer lugar a la familia, establecimientos particulares y oficiales que colaboren con ella, conforme a lo que establezcan las leyes. Para este fin, el Estado creará escuelas de primera enseñanza, secundaria, técnico-profesionales, universidades y academias. Establece en carácter constitucional, ¿no?, la formación de carácter y el cultivo integral de todas las virtudes. Este carácter integral también ha sido motivo de análisis. La enseñanza primaria elemental será gratuita, obligatoria. La enseñanza primaria en las escuelas rurales tenderá a inculcar en el niño el amor a la vida del campo, a orientar hacia la capacitación profesional en las faenas rurales y a formar a la mujer para las tareas domésticas campesinas. El Estado creará con ese fin los institutos necesarios para preparar un magisterio especializado. También habla acerca de la necesidad de orientar profesionalmente a los jóvenes con una adecuada elección profesional que redunde tanto en beneficio suyo como en el de la sociedad. Bien, y luego habla de la universidad, y acá vamos a hacer foco porque deja toda la situación ya planteada para que se sancione una ley en relación a la universidad, y en la Constitución dice que el Estado encomienda a las universidades la enseñanza en el grado superior que prepare a la juventud para el cultivo de las ciencias al servicio de los fines espirituales y el engrandecimiento de la nación, y para el ejercicio de las profesiones y de las artes técnicas en función del bien de la colectividad. Y aquí todos los términos que tienen que ver con la vida en común, la nación y la patria como finalidad ulterior van a estar constantemente presentes en el articulado de la Constitución. Otro aspecto que resalta, las universidades tienen el derecho de gobernarse con autonomía dentro de los límites establecidos por una ley especial que reglamentará su organización y su funcionamiento. Ahora vamos a ver cómo fue esta ley en los términos de la autonomía universitaria, pero aquí ya deja sentado, ¿sí?, los principios que deberá respetar y entre otros puntos, ¿no? No les voy a leer todo el articulado, pero las universidades establecerán cursos obligatorios y comunes destinados a los estudiantes de todas las facultades para su formación política, con el propósito de que cada alumno conozca la esencia de lo argentino, la realidad espiritual, económica, social y política de su país,
la evolución y la misión histórica de la República Argentina, y para que adquiera conciencia de la responsabilidad que debe asumir en la empresa de lograr y afianzar los fines reconocidos y fijados en esta Constitución. Acá va a haber una ambivalencia muy fuerte, lo vamos a ver ahora cuando entremos en el tema de la ley. Perón siempre supo que las universidades públicas no eran el reducto de los sectores que lo podían apoyar a él, y si bien va a alentar el dictado de estos cursos políticos en la universidad, va a expresar claramente que la universidad no es un espacio al que se vaya a hacer política, que debe dedicarse a estudiar, ¿no? Son términos muy fuertes, muy contrariados. Nosotros vamos a estudiar también parte de esta relación conflictiva que tuvo el peronismo con la universidad pública, con el texto de Susana Bianchi, donde ahí nos vamos a profundizar con algún detalle más de lo que vamos a tratar ahora. Hagamos un repaso un poco también de cómo fue este periplo de las universidades argentinas que nosotros vimos: Universidad de Córdoba, Universidad de Buenos Aires, sus contextos de creación, su primer sanción de ley con la ley Avellaneda, la reforma universitaria, ¿sí? Recuerda la reforma universitaria que hemos trabajado también en el desarrollo de esta cátedra. Marcó un hito en la historia de la educación argentina, aquellos reclamos del 18, pero no logró plasmarse en las leyes y estatutos universitarios, todas estas logros que quedaron como grandes conquistas de la reforma universitaria, ¿no? A esta altura ni tampoco se habían sancionado leyes que los recogieran, ni tampoco la Universidad Argentina había alcanzado la profundidad en sus cambios que los reformistas habían pretendido. Las luchas reformistas se extendieron por décadas, en las décadas siguientes, ¿sí? Reclamando nuevos avances, pero también peleando fuertemente para tratar de impedir los procesos de la contrarreforma que estaban muy relacionados con cada momento político, ¿sí? Por ejemplo, el radicalismo antipersonalista del gobierno de Alvear, ¿se acuerdan? Entre los dos gobiernos de Irigoyen hubo un gobierno de Marcelo T. de Alvear, frenó en muchos casos el ímpetu de la reforma del 18. La situación política se tensó más aún con la intervención de la universidad en la década del 30, ¿sí? Y una de las causas que habían invocado para justificar aquel golpe del 30 era también la anarquía universitaria, el mal de la sociedad, en fin. Se le imputaba a la reforma universitaria haberla llevado al caos. Entonces, en las décadas siguientes se fueron produciendo nuevas movilizaciones en aras de la universidad y de la reforma universitaria argentina según los principios de aquella reforma del 18. Para 1949, ¿sí? Uno de los logros entendidos en este sentido fue que la Constitución de 1949 estableció la gratuidad de la enseñanza y garantizó la autonomía universitaria a nivel constitucional, pero, como acabamos de ver, esta autonomía va a quedar dependiendo de lo que reglamentara una ley que se dictara, ¿sí? Con ese fin. Entonces, la universidad pasa, ¿sí? a depender del Ministerio de Educación y son conducidas cada universidad por un consejo universitario. Esto queda establecido en la ley. ¿Cómo se integra este consejo universitario en cada universidad? Es lo interesante y vemos acá, lo vamos a decir, lo analizamos en los términos de la autonomía, donde comienzan a merecer cierto análisis más fino. Por ejemplo, este consejo universitario, que estaba compuesto por un rector que lo nombraba el Poder Ejecutivo, ¿sí? Nacional, con acuerdo del Senado. Estaba también formado por dos consejeros más que los designaba el rector. Dos consejeros que los designaba el rector. Un rector, elegía a dos consejeros. Luego, ¿sí? De cada facultad se iban a elegir
¿sí? Y va a estar conformado por decano, vicedecano, consejeros que designaba el rector para este consejo universitario por cada facultad, ¿sí? 3 consejeros más que se elegían entre los profesores, y cada consejo en cada facultad iba a tener 3 alumnos, de los más calificados en términos de calificación, pero con voz, pero sin voto. Entonces, se restringía la participación del estudiantado, se permitía, pero con voz, pero sin voto, ¿sí? Y mucha presencia del Poder Ejecutivo Nacional en la elección del rector de la universidad, a la vez luego de cada consejo por facultad, ¿sí? De mucha presencia, mucho del rector de esa universidad. Se establecía que los profesores universitarios no pueden defender intereses en pugna con los de la nación, ¿sí? Los de tiempo completo estarían obligados a presentar dirección y asesoramiento al Poder Ejecutivo. En relación a los estudiantes, bueno, los estudiantes para ingresar a la universidad tenían que tener cierto promedio de calificación, ¿sí? Estos podían cursar, se permite cursar en forma libre o regular, y se preveía para los sectores más humildes un sistema de becas que el Estado daba, y para que pueda hacerse más justa y que puedan, como ya lo establecía la Constitución y en el plan quinquenal, que los estudiantes que fueran a la universidad lo hicieran por sus capacidades más que por sus posibilidades económicas. ¿Qué pasa con las resistencias a la intervención de las universidades y a la ley? Esta ley, si bien estableció la gratuidad, si bien es el avance en términos que la Universidad Pública Argentina fue gratuita y solamente deja de serlo en los periodos de las dictaduras militares, limitaba la participación estudiantil y suprimía, si lo miramos desde la óptica de los reclamos del 18, suprimía la autonomía universitaria. Se prohibieron en la universidad actividades consideradas políticas, y de este modo se garantizaba la neutralidad política, pero que se quedaba a la vez sometida a la política gubernamental, porque el contenido, ¿sí?, de los cursos obligatorios que debían dictarse estaban, ¿sí?, establecidos por el gobierno. La política del gobierno favoreció, en definitiva, la influencia del integrismo católico, cuyos intelectuales cubrieron las ausencias que generaba el naciente peronismo. Cuando se sanciona esta ley, cuando comienza a ponerse en práctica la formación de estos consejos universitarios, hay un gran vacío intelectual en las universidades. Muchos, los que no adherían, renunciaron, otros fueron cesanteados, y esta carencia de intelectuales o profesionales en las universidades fueron cubiertas prontamente por sectores del nacionalismo católico. Y Bianchi, cuando ustedes lean el texto, que es muy interesante cómo lo plantea, analiza esta pretensión de peronizar la universidad, como así varios historiadores lo establecen, y habla de un fenómeno interesante, que es la de los profesores flor de lis, que tiene que ver con que la flor de lis era el símbolo de la industria nacional argentina. Entonces, esta nueva universidad que pretendía forzosamente hacer el peronismo la tenía que cubrir con sus profesores, ¿sí?, adictos al régimen, y por eso se los llamaba, en una forma más burlona, los profesores flor de lis. Bueno, y acá lo último, que ya lo expresé o lo vengo expresando, que los cursos de formación política constituyeron un espacio de adoctrinamiento que estaban y se ofrecían a dictar los profesores que buscaban también asegurar sus vínculos con el régimen. Bueno, la universidad pública fue uno de los espacios más conflictivos y reductos de intelectuales opuestos al peronismo. Ahora nos queda ver, para ir cerrando estas clases que he preparado para desarrollar el peronismo, una síntesis
acerca de la educación en el peronismo en general, su relación con la ideología peronista y cómo se va cerrando este círculo, y vamos a dar algunos elementos más para explicar ya los motivos de la caída, con algunas explicaciones sobre la crisis económica, la caída del peronismo. Nos queda una clase más.